Voces y política. Polémica. Debate. Voces diversas. Voces críticas. Análisis. Perspectivas. Voces y política. Voces y política. Polémica, debate, análisis, voces diversas y críticas. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el programa Kioscos Socioambientales. Buenas tardes. Nos encontramos en el programa Voces y Política y a ser las 5 de la tarde les damos la bienvenida a este espacio a través de la 96.7 FM Radio Universidad. De parte de todo el equipo del programa Kioscos Socioambientales y de la Escuela de Ciencias Políticas, les saluda Suiri Méndez y les invitamos a permanecer en sintonía hasta las 6 de la tarde acá en Voces y Política. Agradecemos también a Sebastián Avendaño que nos acompaña en los controles y pues al equipo de Kioscos también por ayudarnos a pues producir este programa. Como hemos visto en el avanzar de esta pandemia, parece que no fue tan cierto la tregua hacia la naturaleza que se planteó al principio y que se escuchaba por todo lado, ¿no? Entonces, pues los agravios contra los bienes comunes hacia distintas poblaciones en Costa Rica, en Mesoamérica y en Latinoamérica continúan junto a la pandemia y algunos de estos casos lamentablemente tienen consecuencias letales para defensoras y defensores de bienes comunes. Pues entonces el programa de hoy lo estaremos dedicando a presentar al público el proyecto nuevo del programa Kioscos y del Centro de Investigación en Estudios Políticos CIEP de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, que se llama Observatorio de Bienes Comunes Agua y Tierra. Coordinado por Luis Sanabria Saniboni, quien nos acompaña hoy en el programa ahora en la tarde. ¿Cómo está, Luis? Muy bien, un saludo a todos y todas que nos acompañan y espero que sea un espacio de mucho provecho de esta hora que tenemos. Muchas gracias, Luis. También, bueno, tenemos hoy muchos invitados y una invitada muy especial. También nos acompaña Daniel Fernández como parte del vínculo con el observatorio. Y Daniel está coordinando el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas del Instituto de Investigaciones Sociales y pues para este año han estado articulando ya de diferentes espacios, abordando el tema del agua como derecho humano y en experiencias de lucha y resistencia en comunidades. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por acompañarnos. Hola. Gracias por la invitación. También nos acompaña desde Bogotá, desde las afueras de Bogotá, nuestra amiga y compañera, la doctora Diana Ojeda, con quien hemos seguido construyendo y articulando esfuerzos que nos permiten seguir tejiendo redes latinoamericanas de estudio y sistematización sobre conflictos en espacios agrarios y turismo en relación al género. Diana es parte del CIDER de la Universidad de los Andes. Bienvenida, Diana, muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias. Mi señal no es muy buena, así que voy a tener que apagar la cámara, pero pues quería saludarles y agradecer de nuevo la invitación. Muchas gracias, Diana. Y también nos acompaña el doctor Alonso Ramírez, quien es el coordinador del programa Naturaleza y Poder del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos del CIEP. Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Suiri. Un gusto estar acá. Sí, bueno, y es un gran programa también en el inicio del semestre de la Universidad de Costa Rica y un inicio también para contar este nuevo proyecto
este observatorio, ¿no? que estamos tratando también de dar más a conocer. Y bueno, estamos en una modalidad híbrida, nos están escuchando por la radio, pero también pueden sintonizarlo desde live en Facebook de Radio Universidad de Costa Rica. Entonces, pues ahí irán escuchando esta nueva modalidad híbrida que se ha ido dando como de programa en programa. Entonces, bueno, vamos a introducir el Observatorio de los Bienes Comunes, escuchando un audio de una de sus fundadoras y creadoras, la profesora Ilana Rodríguez, que es parte del programa Kioscos y es co-creadora de este espacio junto con Luis. Entonces vamos a escuchar un pequeño audio donde nos explica cuáles son las raíces de este observatorio. Esto es Voces y Política. El Observatorio de Bienes Comunes Agua y Tierra surge a partir de una reflexión del contexto, ¿verdad?, regional latinoamericano y nacional con respecto a los procesos de despojo y extractivismo en los diferentes territorios, y además como parte de la experiencia acumulada del programa Kioscos Socioambientales en el vínculo con distintas comunidades de diversos territorios a través del acompañamiento en procesos organizativos frente a los despojos. Es importante recordar que el extractivismo es un modelo económico y político que se basa precisamente en la mercantilización y la explotación desenfrenada de la naturaleza. Y en América Latina se ha profundizado a partir de la década de los 90 principalmente con el incremento de los precios de algunos minerales en el mercado internacional, también con el agotamiento de las principales reservas en el mundo y principalmente por el dinamismo del flujo de las inversiones de empresas de corte extractivista. ¿Verdad? Lo que hemos visto y lo que todos estos años de trabajo del programa Kioscos Socioambientales y de otros procesos que se gestan alrededor también de este tema, hemos observado que las actividades extractivistas limitan y privan el acceso a la tierra, al agua y otros bienes comunes, ¿verdad? Y limitan realmente a las comunidades desde sus cotidianidades, pero también generan un impacto muy fuerte, ¿verdad?, a nivel ambiental. Y además de que se impide el desarrollo de otras actividades productivas, ¿verdad?, trae como consecuencia la precarización de las condiciones de vida de las familias que habitan estos territorios, ¿verdad? Y no solamente la precarización y la vulnerabilización, sino también acarrea otras consecuencias directamente relacionadas también con la salud, con el acceso a fuentes de empleo. Esto es Voces y Política. Luis, entonces, contanos más de las actividades que estaría desarrollando el Observatorio de Bienes Comunes, cuál es su objetivo, cómo están llevando este proceso de investigación. Perfecto, muy bien. Comentar, digamos, de que efectivamente el contexto que Ilana nos da es el que nosotros encontramos cuando empezamos a formularlo. Y en el camino, el equipo se le suma también, digamos que considero, digamos, como un detalle importante, la compañera Dana Escarpeta, que sería la compañera asistente que nos está viendo, y se sumó, digamos, de imprevisto todo lo que fue la pandemia. Entonces, ahí se dio una situación compleja para el observatorio, porque la idea era partir precisamente de procesos de visita, de trabajo con las comunidades, etc. Con la pandemia, eso se cierra un poco para poder empezar a hacer un prediagnóstico de qué son los bienes comunes en Costa Rica, cómo podríamos catalogarlos, cómo podríamos encontrarlos, describirlos.
Pero, digamos, la agudización de la pandemia generó, que esto lo estaríamos conversando más adelante, una situación que en muchos países está sucediendo, que es la reactivación a toda costa. Entonces, la naturaleza como tal, el agua y la tierra, en el caso particular del observatorio, que son, digamos, las dos dimensiones más importantes que estamos abordando, se ven interpeladas de una manera muy directa. Con la limitación que les comentaba, digamos, de no poder visitar, compartir de una manera presencial con las comunidades, etcétera, identificamos dos escenarios importantes. Uno era la necesidad de generar los espacios de diálogo, de que el observatorio sea un lugar convocante de distintas experiencias, tanto, por ejemplo, de defensa de un río, como de prácticas, por ejemplo, de semillas tradicionales, etcétera. Digamos que pueda reflejar ese espacio. Pero también que esta es la parte de mayor protagonismo precisamente de las comunidades. También la otra está todo el tema de problematización de lo que se está gestando en otros espacios de poder, etcétera. Entonces ahí surge la necesidad de generar información relevante, pertinente, de análisis sobre, digamos, qué discursos y qué prácticas se están imponiendo en esta parte, se está gestando. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, en la Asamblea Legislativa, en los ministerios, pero también otros actores fácticos, tales como empresas y demás. Poder generar información que les contribuya a los distintos actores comunitarios, etcétera, en sus análisis de la situación que están atravesando y las implicaciones o no que podrían tener ciertas decisiones o ciertas acciones que aparezcan inicialmente, inocentemente, como reactivación, por decirlo de alguna manera. Las actividades que tenemos en este momento como en proceso. La primera, que es una muy estructural, es la necesidad, digamos, de formalizar un sitio web o una página web en donde podamos empezar a tener cabida, digamos, diferentes tipos de materiales y demás de este tipo de reflexiones que les comentaba en torno a los dos primeros puntos. En camino está también, y aquí está Daniel, que cualquier cosa me corrige si me equivoco, está la articulación, digamos, con otros proyectos, en este caso directamente con el proyecto de él, y resulta que, nada más un comercial rápido, Costa Rica hace poco dictaminó a nivel constitucional de que el acceso al agua como de consumo como derecho humano. Entonces, claro, la primera pregunta que se surgió y que es una de las actividades que estamos haciendo es reflexionar qué significa eso. Y especialmente en un escenario, por ejemplo, nada más un dato, digamos, un lado de toda la figura, que tiene una ley de aguas que tiene alrededor de 78 años. Entonces, digamos, ¿qué desafíos a nivel comunitario tiene eso? Ese es otro trabajo que estamos realizando en esa línea de reflexión. Y luego también a nivel de monitoreos hemos tratado de desarrollar a partir de un taller de ecología política que desarrollamos a lo interno de Kioscos, un documento de análisis sobre cuáles son los escenarios post-COVID que podrían estarse reflejando desde estos sectores dominantes, que son los que han logrado posicionar su agenda y han logrado colocar su discurso como los más afectados. Entonces, ese es otra de las actividades que estamos haciendo, un monitoreo en ese tema. Y otro que es más reciente, pero que también lo consideramos importante, es que el presidente, digamos, de Costa Rica prologó un texto del Foro Económico Mundial, ese segundo de 3, que tiene como título El futuro de la naturaleza y los negocios. Entonces, obviamente, también un poco en esta línea, la generación de información es poder problematizar qué significa eso. Porque al final estos documentos terminan siendo los insumos principales para otros organismos, que son los que al final van a terminar financiando los diferentes tipos de reactivación y van a delimitar cuáles son las actividades que tienen perspectiva para eso. Entonces, poder describir un poco esta situación nos considera muy relevante. Y el último, ya para dejar de hablar tanto, está la parte que, digamos, la educación popular siempre salta por algún lado, y es el proceso de sistematización que está llevando interno el mismo observatorio su propia práctica, y un poco de los saberes que está gestando. A partir de ahí, entonces, queremos generar alrededor de unos 2 o 3 materiales sobre el proceso de reflexión que se llevó a cabo en la formulación.
Entonces, ahí hay como 3 dimensiones que, digamos, salieron chispas, discusiones y demás en el entorno, que fue, por un lado, las concepciones sobre los bienes comunes, que eso creo que también lo estaríamos abordando ahora, y podría dar algunas pistas de lo que se pensó en ese momento. Otro, sobre las prácticas que contienen, de alguna u otra manera, y por otro, los desafíos organizativos. Eso a nivel de la formulación del proyecto, de por qué se pensó de alguna u otra determinada manera estos. Entonces, no sé si más o menos doy respuesta a algo. Gracias, Luis, por contarnos la lista de actividades y de trabajo que se está planteando desde el observatorio en este contexto de reactivación a toda costa. Y bueno, en ese sentido, también quisiéramos saber y que además personas puedan conocer qué están trabajando los diferentes espacios también que nos acompañan hoy, ¿verdad? Alonso desde el CIEP, desde el eje de Naturaleza y Poder, desde el programa Naturaleza y Poder también. Si nos puedes contar qué están trabajando, ¿verdad? ¿Qué está haciendo este programa? Y pues no, también por ir contando la importancia de estos espacios en estos contextos también de recortes al público, ¿no? Uh-huh. Sí, por supuesto. Bueno, a ver, el Centro de Investigación y Estudios Políticos está dividido en una serie de ejes o áreas de investigación, ¿verdad? Una de estas áreas es el eje de Naturaleza y Poder que coordino yo, ¿verdad? El eje en sí mismo es básicamente un espacio que reúne una serie de proyectos de investigación, ¿verdad? Cada uno desarrollado por equipos diferentes de investigadores e investigadoras, así como personas asistentes que también tienen un rol muy importante en nuestros equipos de investigación, ¿verdad? Entonces, como es de esperar, uno se va a encontrar que en el eje existen diferencias muy grandes entre los objetivos de investigación, la incidencia, los enfoques teóricos, marcos metodológicos de cada una de las investigaciones que tenemos. Actualmente tenemos varias investigaciones, el trabajo de Andrés León sobre monocultivos, es el trabajo que estoy haciendo yo con mi compañera de investigación, se llama Tania Rodríguez, ¿verdad? Que es sobre cómo es la producción de cacao orgánico desde pequeños productores en Talamanca, ¿verdad? El próximo año más bien ella y yo vamos a empezar un proyecto nuevo sobre pagos de servicios ambientales. Y además de eso está el trabajo de Alberto Gutiérrez sobre política energética y producción energética de hidroeléctricas. Y bueno, también tenemos trabajos como el de Randolph von Breiman y, ¿cómo decir?, Luis Durán, ¿verdad? Que estuvieron trabajando el tema del espacio público urbano, ¿verdad? Entonces, como les digo, digamos, hay diferencias entre los diferentes objetivos de investigación, ¿verdad? Pero lo que nos reúne a todos es el uso de un abordaje flexible de ecología política, ¿verdad? Y la idea de la ecología política, a grandes rasgos, este es ese enfoque interdisciplinario que busca comprender cómo la forma en que entendemos y usamos la naturaleza está fuertemente entrecruzada por el poder político y las desigualdades sociales, ¿no? ¿Verdad? Central dentro de la ecología política, en efecto, es reconocer que las decisiones locales sobre el uso de recursos naturales, sobre el uso de la naturaleza y sobre el uso de los bienes comunes, en este caso, ¿verdad?, que provocan la degradación o conservación de la naturaleza son fuertemente influenciadas por la manera en que se organiza la economía y la política a una escala nacional, una escala global, escalas más amplias que solo esa escala local, que es lo que usualmente se tiende a interpretar desde otras perspectivas que ven el manejo de recursos, el manejo de la gestión de la naturaleza. Y en esto, digamos, señalar que las diferencias y desigualdades socioeconómicas y políticas refuerzan estas desigualdades en el uso y el acceso a la naturaleza, ¿verdad? Y que los procesos de desposesión del acceso a estos bienes vitales, ¿verdad?, van de la mano de la imposición de discursos y suposiciones de actores poderosos sobre qué es el medio ambiente y cuál debería ser su uso, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí tenemos como este punto de entrada, digamos, a los bienes comunes. Yo sé que vamos a discutirlo ahora más adelante, ¿verdad? Pero bueno, esa es como la lógica del eje de naturaleza y poder y básicamente los temas que estamos investigando actualmente. Muchas gracias, Alonso. Y Daniel, también contanos qué está trabajando el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas desde el Instituto de Investigaciones Sociales. Listo, claro.
Bueno, en lo que es el observatorio, es un proyecto que ya tiene un poquito más de un año, está trabajando, pero bueno, recientemente es que ya tomamos esta vía, digamos, como observatorio comunitario de acciones colectivas. Fue un proyecto que surgió, digamos, un poco de la mano con la base de datos protestas que está en el Instituto de Investigaciones Sociales, que lo que hace es un poco un monitoreo de las diferentes acciones de protesta en el país a partir de ciertas fuentes. Y digamos que poco a poco se ha ido encaminando de forma ya paralela a protestas, pero ya no tan vinculado, digamos, en el trabajo. Y lo que se buscaba en un inicio, y todavía sigue siendo un poco lo que se intenta, es ampliar esta mirada de las acciones colectivas en el país, buscando salir, digamos, de la gran área metropolitana y ver ya un poco más en las regiones más rurales, ¿verdad? Lo que se ha hecho hasta ahora ha sido un poco un monitoreo de algunas organizaciones que se sabe que están presentes en las comunidades, por ejemplo, el mismo kioscos, y por allá otras organizaciones coordinadoras de lucha en la zona norte, en la zona sur, que tienen como bastante presencia y pasan reportando constantemente como estas acciones, ya sea de protesta o de otro tipo de organización fuera de la gran área metropolitana. Esto lo que nos ha llevado, digamos, en este primer cuatrimestre, ya casi medio año, que ya estamos a punto de sacar el segundo informe por el segundo cuatrimestre, lo que ha permitido ver son una serie de conflictos que se tiene conocimiento de que están en las diferentes regiones del país, pero no siempre se mantiene esta visibilidad de la cantidad de acciones que se dan en el día a día, en las comunidades y por parte de organizaciones. Por ejemplo, en lo que fue el primer cuatrimestre, digamos, entre enero y abril, se reportaron más de 100 acciones colectivas en, digamos, estas regiones. Y por ahí esto nos lleva un poco ya al tema de los bienes comunes, y que no es casualidad que en estas zonas los conflictos que más se pudieron percibir son el tema de defensa del ambiente, el tema de defensa del territorio, sobre todo en las partes de territorios indígenas, y el tema de acceso a servicios públicos, que generalmente es el tema del agua. Y por ahí también hemos como encontrado otra cosa que llama la atención, que es en el tema de los actores, ¿verdad? Porque no, como se podría creer en algunas, digamos, esferas, no es siempre, por decirlo así, organizaciones ambientales las que llevan a cabo este trabajo, sino que mucho se da de grupos de vecinos y vecinas. Entonces, eso es un poco como por donde hemos estado este año. También mucho trabajando ahora con Luis en el tema del agua como derecho humano. Y bueno, es por ahí un poco. Inicialmente, como comentaba Luis, también la intención del proyecto era salir más, estar en las comunidades. Por ahí empezó también un poco el vínculo con kioscos. Pero bueno, el COVID nos tiene ahí improvisando y haciendo otras tareas que puedan sumar también para cuando ya se pueda salir. Claro, el reto también de que aquí seguimos articulando y conversando y repensando cómo abordar, ¿no?, este contexto. Y Diana, ¿qué temas también trabajan desde el CIDER, allá en la Universidad de los Andes en Colombia, en relación con esto de los bienes comunes? Ahí tenemos como varios temas entretejidos, la ecología política que también ha mencionado Alonso, y las acciones colectivas y defensa territorial que también nos ha contado Daniel. Y pues queríamos saber también qué están trabajando por allá desde CIDER, y
y eso también, pues tu trabajo mucho también ha sido con la ecología política feminista. Entonces también aprovecho de una vez para plantearte esta pregunta de cuáles son las discusiones que la ecología política feminista está poniendo sobre la mesa cuando también se habla de bienes comunes. Total. Bueno, desde el CIDER trabajamos una perspectiva crítica de la sustentabilidad, entonces creo que ahí caben muchas de las preguntas y bueno, mucho de lo que ustedes han mencionado resuena con mi trabajo pensando, no sé, pues este contexto actual latinoamericano de despojo, de extractivismo y cómo lo que hemos visto en los últimos años también ha sido pues una criminalización de la protesta, ¿no? Lo que comentaba Suiri al principio y es cómo hemos visto la vida de defensoras y defensores del medio ambiente pues siendo totalmente puesta en riesgo, ¿no? Bueno, Colombia ahora es el país más peligroso de América Latina con mayor cantidad de muertes de defensoras y defensores de la vida. Y bueno, lo miramos desde la ecología política feminista, pensando justamente cómo esas relaciones de poder y esas desigualdades que mencionaba Alonso están articuladas por el género. El género opera de alguna manera como un pegante muy efectivo justamente de esas distintas desigualdades y creo que esa es como también la apuesta desde la ecología política feminista. Y también pues como con el reconocimiento de que en últimas los comunes son para el sostenimiento de la vida y esto tiene que ver todo con la reproducción social. Creo que eso, digamos, dialoga muy bien con esta iniciativa que además me encanta ser parte como de esta celebración de inauguración del observatorio porque creo que sí, que hay muchos puntos de conexión y bueno, el trabajo de kioscos y desde el trabajo del CIEP, pues he tenido la oportunidad de conocerlo antes y creo que es súper importante, súper valioso en estos momentos sobre todo. Mamá, ¿por qué tú no tienes la cámara prendida? Hola. Ahora tengo la cámara prendida. Mucho gusto en conocerlas también. A ver. Hola, hola, saludos desde Costa Rica hasta allá. Para las personas que están escuchando en radio, estamos saludando a las peques de Diana, a las hijas de Diana. Pues muchas gracias, Diana, por contarnos. Y bueno, en ese sentido también, ya para ir entrando como a este más segundo bloque, de ir viendo cómo concretamente, o sea, qué casos concretos podemos ir hablando y analizando de lo que está sucediendo con los bienes comunes en este contexto de la pandemia, ¿verdad? Podemos empezar por este tema que también Luis tocó al inicio sobre la reactivación a toda costa, ¿verdad? De qué se podría puntear al respecto en Colombia y en Costa Rica, ¿no? Alrededor de esto, de que los procesos de despojo y privatización continúan y no se han detenido, no están en cuarentena. No sé quién quisiera empezar. Alonso. Ok. No, bueno, yo lo que quería era como tal vez que podríamos ir retomando un poquillo el concepto de bienes comunes también, ¿verdad? Empezar un poco por esa parte de discusión, ¿verdad? Porque yo creo que sí habría que señalar que, digamos, que existen diferentes formas de entender este concepto, ¿verdad? Claro. Un poco en el marco del proyecto del eje que yo coordino, ¿verdad? La forma en la que vemos los bienes comunes, bueno, los proyectos no refieren directamente al concepto de bien común, ¿verdad? O sea, digamos, los proyectos tienen sus diferentes atractivos y diferentes intereses, sensibilidades teóricas, ¿verdad? Pero todos siempre están de una u otra forma, digamos, discutiendo este tema, ¿verdad? Por lo menos en el caso del proyecto mío, tiene que ver un poco más, digamos, el más específico de nosotros sobre cacao, ¿verdad? Mucha de la forma en la que lo estamos abordando tiene que ver con cómo es que se ven estos modelos de gestión de los recursos naturales, ¿no? Es decir, digamos, se ve a los comunes como un tipo de gestión particular en comparación con lo que podría ser la gestión privada, ¿verdad? Que es básicamente tratar a los bienes comunes como mercancía, ¿verdad? O la gestión pública, ¿verdad? Que es que el Estado toma control de estos recursos, ¿verdad? Y básicamente los administra el Estado como bienes públicos, ¿verdad?
En cuyo caso, por lo menos desde mi perspectiva, digamos, mucha de la discusión que ustedes encuentran en teoría es una discusión que siempre está valorando el tema desde cuál es el mejor modelo para gestionar un recurso de este tipo, ¿verdad? Y por lo menos para mí, digamos, y la forma en la que lo estamos discutiendo desde el proyecto no es precisamente el argumento ese. No es básicamente cuál es el mejor modelo, en realidad, digamos, es cómo es que estos modelos de gestión cambian en el marco de contextos económico-políticos cambiantes, ¿verdad? Y cómo es que modifican las reglas del juego sobre las cuales funcionan estos recursos, ¿verdad? Y cómo en estas modificaciones empiezan a transformar los contextos para generar, digamos, menor o mayor desigualdad en el acceso a los recursos. Y eso es para mí la pregunta de investigación más importante. En el caso de nosotros, digamos, mucha de la investigación que Tania y yo hemos venido haciendo, ¿verdad? Se concentra mucho en ver cómo es que esta variedad de bienes comunes, ¿verdad? Digamos, que es básicamente las plantas de cacao que tienen estas poblaciones indígenas, las tierras indígenas, los bosques que sirven de cobertura, pero también la cultura y el conocimiento compartido que tienen estas poblaciones, ¿verdad? Cómo estas diferentes bienes comunes empiezan a cambiar en el marco de una economía global de producción de chocolate que también está cambiando, ¿verdad? Y cómo inciden sobre la regla de uso de estos recursos, ¿verdad? Y cuáles son los riesgos para estas poblaciones, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo de pronto empezar a cambiar las plantas o cambiar las formas de cultivo, ¿verdad? O tal vez modificando la estructura de las fincas, ¿verdad? De manera tal de que estas personas logren ser más productivas y producir más al mercado, pero también cuáles son los riesgos de hacer eso, cómo los hacemos un poco más vulnerables a los giros y movimientos del mercado. Y un poco eso es un poco lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Ya de mi parte personal, digamos, sobre dónde lo veo esto yo mejor reflejado, yo creo que es en el tema de la conservación, que no sé si queremos entrar ahí todavía, o si tal vez le doy una oportunidad a Luis o a Diana para que se refieran un poco más a otros temas, digamos, donde se puede revelar esto un poco más claramente. Sí, podemos continuar con la ronda de qué sería como las diversidades de los abordajes de los bienes comunes y luego podemos pasar también como ejemplos más específicos. En ese caso, digamos, parte de la reflexión que hemos tenido es, me ha gustado mucho, digamos, un pensamiento, y es poder concebir los bienes comunes, esto tal vez sea muy genérico, pero en dos dimensiones distintas. Una, que es el concepto como tal, bienes comunes, que si se busca o quieren encontrar, van a encontrar que es como en la década de los 80, que más o menos empieza a tener cierta resonancia. Una señora Armstrong ahí que estuvo visitando diferentes partes y efectivamente el tipo de gestión y todo esto. Eso es como una parte, ¿no? Ese es como el concepto. Pero yo creo que es importante, y rescatando un poco, digamos, lo que marcaba Alonso, es que aquello que da cuenta los bienes comunes tienen periodos de tiempo mucho más anteriores. Estamos hablando de prácticas y de saberes que posiblemente tengan ubicaciones desde décadas hasta siglos y hasta en muchos momentos sean ancestrales. Entonces yo creo que esa diferencia para mí me ha ayudado mucho, porque cuando se quiere, y por eso digamos, hacía el énfasis del observatorio como un espacio convocante, un espacio de diálogo, porque efectivamente cuando se entra en diálogo con otros sujetos, como mismo Alonso digamos, marcaba, la palabra bienes comunes no necesariamente sea la que haga la referencia inmediata o la que articule en el momento inmediato. Para algunos será defensa del recurso hídrico, para otros le llamarán semillas tradicionales, a otros prácticas de cultivo, etc. Entonces, para mí es poder posicionar esa distinción que es mínima, pero es muy importante y le da cierta proyección a esto, porque al final creo que el concepto de bienes comunes, lo que nos llama la atención es que algo está pasando. Digamos, en la lógica más dominante justamente de esa división entre bienes privados, bienes públicos, hay algo que, digamos, hay acciones, situaciones, formas de vida, saberes que no caben en esas dos dimensiones. Y que precisamente durante la historia de la humanidad han empezado a saltar otras formas de organizarse, otras formas de gestionar las cosas que están buscando su nombre o ya lo tienen. Y el observatorio lo que procura es justamente servir ese espacio de encuentro de ese tipo de experiencias. Y luego, digamos, como para resumirlo un poco más
que estaríamos relacionando serían precisamente esas redes que permiten la producción y reproducción de la vida, ya sea la material, la simbólica y obviamente vida humana y vida no humana. Porque eso es importante, no es solamente, digamos, la supervivencia del ser humano, por decirlo de una manera, sino también de su entorno, de los ecosistemas de los que forma parte y de los que es parte. Entonces, esa era un poco, digamos, la acotación, digamos, que en parte, digamos, que nos está moviendo mucho en este momento, y es poder identificar, digamos, esa parte y reconocer, digamos, que el concepto de bienes comunes viene a dar cuenta de muchas cosas que han venido sucediendo, digamos, más allá, digamos, de tal vez de que uno pudiera ubicarlo en los 80, mucho más allá de eso, y reconocer de que son saberes y prácticas que tienen una riqueza de mucho tiempo, y que, digamos, para el observatorio es muy importante destacar, digamos, esa parte. Muchas gracias, Luis. No sé si Daniel o Diana quisieran continuar. Quizás yo, si estás de acuerdo, Daniel. Sí, Sí, por favor. vale, no quería un poco hablar sobre lo que mencionaba Luis, que esa es una perspectiva bien, siento bien potente, ¿no? Como que cuando hablamos de comunalización, y yo creo que yo prefiero hablar de prácticas de comunalización, ¿cierto? Más que de bienes comunes o de solo comunes, porque tiene que ver con cómo se vuelve común modos de sustento, espacios, recursos fundamentales para la vida, que ni siquiera deberían llamarse recursos, que han sido de alguna manera arrebatados. Y creo que el enfoque en esos procesos lo que hace es justamente subirle el volumen a esos procesos de defensa, de respuesta, de resistencia, esos espacios que ya existen y que a veces quizás por ponerle el acento al despojo y al extractivismo, que es un acento súper importante, pero minimizamos también que ese tipo de iniciativas ya existen. Entonces creo que pues pensaba a partir de lo que mencionaba Daniel en su intervención anterior y a partir de lo que mencionaba ahora Luis, que quizás, sí, en mi propio trabajo peca, ¿no? Como por hacer el énfasis en eso que digamos que está justamente poniendo en riesgo la vida, y el énfasis en la comunalización creo que es bien, bien potente y que políticamente abre espacios que son muy importantes. Daniel, ¿pues quisieras agregar algo? Sí, por ahí nada más, un poco pensando en esto de los bienes comunes y desde el tema de la acción colectiva, ¿verdad? En las comunidades. Está pensando justo en cómo estos reportes, estos informes que hemos visto en este periodo de tiempo bastante corto, podríamos decir, sobre las acciones que se dan en las comunidades, lo que permite ver es que efectivamente, sobre todo sobre este tema de los bienes comunes, hay constantemente una disputa, ¿verdad? Y esto responde a una lógica, digamos, estructural de un sistema que lo que hace es despojar constantemente, ¿verdad? Y buscar privatizar todos estos bienes que, como decía Diana ahora, justamente son básicos para el sostenimiento de la vida, como lo es el agua, la tierra, las semillas, el aire incluso en ocasiones, como por medio de diferentes formas de despojo y contaminación, ¿verdad? Y entonces, estos bienes, digamos, generan formas de identidad y de usos y de afectividades que históricamente mantienen como este conflicto, ¿verdad? Y es que está la gente que resiste por mantenerlos en la colectividad en contra de estos intereses, ¿verdad? Que mercantilizan, que privatizan. Y por ahí quería hacer como una acotación pensando en esto de la reactivación, no importa cómo, ¿verdad? Que hubo con esto del COVID. Pensando justo en un tipo de despojo y de uso de la tierra, que es un bien común, como lo son los monocultivos, ¿verdad? Y aquí en Costa Rica, que hubo en su momento toda una serie de casos, ¿verdad? De personas que contrajeron el virus del COVID, justamente por las mismas políticas laborales que mantienen ciertas empresas dedicadas a este negocio, ¿verdad? Y que al final tiene mucho que ver con esto, los usos de la tierra, de las políticas y laborales. Y ver esas acciones que se dieron en ese momento
también nos lleva a ver todo el conflicto que hay con el uso de la tierra históricamente en el país, ¿verdad? A nivel de los monocultivos, al fin y al cabo. Entonces, como por ahí algo que al fin y al cabo el COVID no rompió o no rompe o no disminuyó, ¿verdad? Como estas tensiones y estos conflictos que se vienen dando, y las acciones colectivas en las comunidades lo demuestran, ¿verdad? Que es algo continuo y que se ha mantenido hasta la fecha. Sí, y que puede también ir poniendo sobre la mesa este carácter como de movimiento y de proceso que todas y todos han ido planteando también en sus comentarios, ¿no? Entre la gestión, entre la práctica, entre qué pasa, cómo se decide alrededor de esto que produce vida, ¿no? Y bueno, son las 5:42 de la tarde, seguimos en el programa Voces y Política. Pueden visitar el Facebook, programa Voces y Política, o escribirnos al correo vocesYpolitica@gmail.com. Pueden también escuchar desde live en Facebook de Radio Universidad. Y bueno, vamos a irnos a una ronda también para ir contando estos ejemplos concretos de estas diferentes dimensiones y abordajes. No sé, Alonso, si podrías contarnos también el tema sobre la conservación y la discusión sobre la conservación que también nos estabas planteando antes. Sí, correcto. Ujú. Bueno, en realidad es como un repaso de cómo hemos venido conversando, ¿verdad? Digamos, esta es una pandemia que está desarrollándose, así como vamos, ¿verdad? Ujú. Pero una de las cosas que yo sí quisiera señalar es la necesidad de pensar que, bueno, muchas de estas dinámicas que estamos hablando ahorita sobre los bienes comunes no son dinámicas que empiezan con la pandemia, ¿verdad? Estas son crisis no sanitarias que vienen previo a esta, ¿verdad? Y un poco una de las cosas que me parece muy interesante con todo esto de COVID-19 en el marco de la conservación, digamos, ha sido la respuesta multifacética que se ha dado, digamos, tanto a escala nacional como a escala mundial, ¿verdad? O sea, como digamos, empieza, digamos, a acusar a ciertas actividades productivas que tienen que ser eliminadas, digamos, por ejemplo, cuando se empezó a hablar de cerrar mercados en China y este tipo de cosas a cómo es para evitar, digamos, el comercio con vida silvestre, ¿verdad? Elevando nuevas críticas, digamos, con cuál va a ser el efecto de estos cierres, digamos, sobre las poblaciones que hacen, los cientos de millones de personas que dependen de este tipo de comercio, ¿verdad? Y las implicaciones de convertir comercio de vida silvestre en contrabando de vida silvestre, ¿verdad? Pero está todo esto, ¿verdad? Quizá una de las cosas que a mí me parece más interesante para efectos de Costa Rica, ¿verdad? Tiene que ver con dos aspectos. Y por un lado tiene que ver, digamos, con cómo hemos nosotros venido reconvirtiendo o pensando los modelos de gestión de la naturaleza para conservar, ¿no? Y en este sentido hablar un poco del uso del ecoturismo y del uso de cómo es de la financialización de la naturaleza como las formas por medio de las cuales se puede incentivar a la gente que conserve, ¿verdad? Eso me parece que es, digamos, es una tendencia bastante preocupante actualmente, digamos, me parece bastante preocupante, digamos, porque ustedes, en esencia, lo que se está haciendo, ¿verdad? Con todo esto, ¿verdad? Es pensando que la única forma en la que podemos conservar la naturaleza es convirtiéndola en una mercancía, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa ahora que llega la pandemia, se acabó el turismo, se acaba el ingreso para llegar a este tipo de cosas y la única forma en la que hemos venido gestionando el recurso ha sido por medio de convertir a la naturaleza en una mercancía? Ya no puede funcionar como una mercancía lógicamente en el marco de los confinamientos, cierres económicos y demás, ¿verdad? O sea, en esencia, digamos, la pregunta que yo me trato de hacer, digamos, un poquito, digamos, sobre cómo es que, decir, digamos, cómo debemos repensar la conversación sobre la conservación local, ¿verdad? Por afuera de las fuerzas de mercado, porque en el momento en que las hacemos tan dependientes de las fuerzas de mercado, ¿verdad? La motivación de conservar se vuelve puramente basada en dinero y así dependerá de simple y sencillamente de la existencia de una economía global estable. ¿Qué pasa cuando esa economía global estable no exista, ¿verdad? ¿Verdad? O cómo es, o cese de existir en ese momento, ¿verdad? La conservación pierde esencialmente, ¿verdad? Y bueno, esto también tenemos que verlo en el marco de cuáles son las medidas que se van a utilizar para contener, ¿verdad? O sea, estamos ya viendo que mucha de la discusión sobre conservación ambiental está tomando un tono bastante claramente basado en la austeridad, ¿verdad? Y en la reactivación, ¿verdad? Y ello implicará, digamos, que eventualmente haya menos formas de financiamiento para la conservación, que vienen muchas veces de fondos públicos,
o que viene de fondos prestados desde afuera, como ayuda internacional, que también se va a reducir. Entonces, ¿cómo pensamos un modelo de conservación fuera de este modelo de gestión de la naturaleza pensada como un recurso privado o mercantilizado, ¿verdad? O sea, hay que empezar a pensar en nuevos modelos de conservación en este contexto y nuevos modelos de gestión o nuevas formas de pensar esto que estaba señalando Diana, ¿verdad? De la comunalización de la naturaleza para ser conservada, ¿verdad? O sea, que tal vez nos podría poner a pensar en nuevas formas de financiamiento de la conservación de la naturaleza, como por ejemplo algo que ya se ha venido discutiendo en otras esferas de discusión, ¿verdad? Más de política social, que es, bueno, ¿qué tal si empezamos a pensar de salarios mínimos a la gente que es dueña de naturaleza por conservar, que pierde ingreso porque tiene que conservar la naturaleza o porque tiene que cargar el costo de conservar? Pero bueno, esa es simplemente una idea, o sea, es simplemente empezar a iniciar una discusión sobre ese tema. Sí, y es una discusión bien potente porque también en estas otras preguntas, ¿verdad? De cómo pensarlo más en una práctica de comunalización, también tenemos saberes de pueblos indígenas, ¿verdad? Y originarios que tienen como una relación y un vínculo no mercantilizable con, con lo que le terminamos poniendo recursos y ahora problematizamos hacia bienes y ahora hacia prácticas, ¿verdad? Y bueno, ya no nos va quedando mucho tiempo, podríamos también puntear como qué otros casos de análisis, ¿verdad? Potentes hay, no sé, también sobre la agroindustria y sus implicaciones en desechos agrotóxicos. Daniel estaba comentando antes sobre el caso de las plantaciones. No sé si quisieras como profundizar un poquito más. Tal vez nada más reforzaremos una parte incluida con esto de los agrotóxicos y la agroindustria, es que en los análisis que hemos venido haciendo de medios y demás, se empieza a colocar un imaginario que es bastante peligroso, y especialmente si hablamos de una reactivación a toda costa, y es que muchos actores sociales, ya sea políticos o empresariales, empiezan a reforzar una idea de que somos un país, por un lado verde, o sea, digamos, de que ya de por sí estamos certificados, ya de por vida, pero de que hablan de recursos subutilizados. Entonces, resulta que en vez de pensar en otras maneras de encontrar otras soluciones, empiezan a resucitar viejos muertos ahí que estaban más o menos enterrados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una diputada que en el plenario habla sobre la posibilidad de que se reactive la minería, y en este caso, para los de Costa Rica, lo van a entender muy bien cuando digo crucitas. Por otro lado, alrededor de un ministro, un exministro y un que es diputado de todo, hablando que Costa Rica tiene un montón de recursos que no está utilizando. Y resulta que dentro de las líneas que está lanzando es también la perforación petrolera. Entonces, esta reactivación a toda costa, unido a este imaginario que empiezan a colocarlo, yo sé que usted también me puede decir, mira, qué inocente, pero son 2 o 3 declaraciones, pues no, pues son gente que tiene una posibilidad de colocarse en los medios y poder generar un sentido común de un país que tiene riqueza hasta para tirar para arriba. Digamos, consolidado con todo este discurso de país verde, que somos un país con mucha naturaleza y todo eso. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los picos de riesgo, digamos, que se empiezan a ver, especialmente con ciertas agendas, por ejemplo, de la UCAEP y otras entidades que nos están pidiendo ciertas cosas? Por ejemplo, la necesidad de regulación ambiental a nivel de estudios, de requisitos y demás. Dicen, mire, ya ocupamos reactivar esto, disminuyamos un poco, y ese un poco es en el marco de ellos, algunos requisitos, algunos estudios que se ocupan y todo eso. Eso es un grave riesgo, porque si sumamos a que estamos con una sociedad confinada, entonces la capacidad de contestación y de salir a increpar este tipo de acciones puede ser menor. Entonces puede pasar, digamos, de alguna manera. Luis, Otra perdón, cosa, ahí te voy a interrumpir porque creo que es un enlace muy bueno con lo que Diana nos puede contar alrededor de lo que está pasando en Colombia. Y en ese sentido también ahí leyendo sobre los casos de defensoras y defensores asesinados, pues ha
incrementado de una manera aterradora. Entonces no sé si Diana nos podría contar un poco más como punteado ya para ir cerrando también el programa sobre este caso, ¿no?, en Colombia. Sí, Sweetie, a mí siempre me parece muy provechosa, digamos, la discusión con Costa Rica, porque parecería que Colombia y Costa Rica son países totalmente opuestos, ¿no? Uno es el paradigma de la guerra, el otro el paradigma de la paz, pero siempre me parece interesante ver todos estos puntos en común, y algo que me ha impresionado como de esa imaginación y esas apuestas para salir de la pandemia y de un mundo post pandemia es como esa confianza extractivista, ¿no? Que muchas veces se viste de verde, que para ambos países tiene como esta cosa del turismo verde, de la conservación de maneras que creo que son pues muy problemáticas. Y lo que es impresionante es eso, ¿no? Cómo se pinta que la salida va a ser justamente las plantaciones, va a ser justamente en el caso de Colombia fracking, ¿no? Como volver entonces a la minería y todo este tipo de prácticas y de, pues digamos, de proyectos de producción de naturaleza que justamente fueron los que nos trajeron a este lugar. Entonces es casi cínico pensar, ¿no? Como esta propuesta de pongamos más galpones de cerdos y hagamos más plantaciones de palma aceitera, cuando pues justamente eso nos trajo, ¿no? Entonces creo que ahí es bien interesante como pensarnos esa crítica y también esa conexión con lo que mencionaban, ¿no? Como cómo se van cerrando los espacios de disenso, los espacios de disidencia, cómo se criminaliza la protesta ambiental. De nuevo de nuevo como desde narrativas que son distintas pero parecidas. Dime. Las peques. Sí, perdón la interrupción así abrupta. Ya estamos entrando además a esa hora difícil, la hora en que hay que comer y ponerse pijamas y bañarse. Claro. Entonces es como que estamos patinando en momentos difíciles. Sí, mi corazón. Sí, la práctica de la comunalización. Así estamos. Diana, y bueno, y lo que planteas de que estos antagonismos no son tan ciertos, ¿no? Y de que también nos une a toda Latinoamérica este modelo, pues, extractivista está muy potente, también para seguir reflexionando en cómo la división, ¿verdad?, entre lo común y lo privado también es causa y parte, ¿no?, de procesos estructurales muy tremendos como los colombianos o como aquí en Costa Rica, de que todo parece que está bien, pero sí, como ustedes decían, se están planteando proyectos de ley, ¿no? Y se está avanzando, ¿no?, también como incluso en el discurso de reactivar minería y recursos desde lo hidrocarburo. Vamos a irle dando un cierre. No sé si alguien quisiera como aportar algo más. Esto ha sido un debate muy interesante y creo que es un inicio para irlo profundizando, porque es importante también hablar como de las diversidades y de las diferentes perspectivas. Sí, yo por ahí quería como acotar un poco pensando, ¿verdad?, que con todo esto de que ante un contexto como el que estamos ahora con una pandemia, si bien como que se intenta empujar y patear a toda costa, como continuar con este modelo, ¿verdad?, de privatización y de despojo, por más que sea evidente que está fallando, como decía Alonso, es importante, creo que también como poder ver en todas las acciones que se dan en las diferentes comunidades, que al final son apuestas a lo que mencionaba Diana, como a la comunalización, ¿verdad? Y que hay otras apuestas y otras cosas que se están haciendo. Entonces creo que ahí es el papel que mucho
se puede estar jugando, ¿verdad? El subirle el volumen, como decía Diana también, a esas apuestas en las diferentes comunidades que llegan a tener pequeños, grandes logros, ¿verdad? Como lo que estamos viendo ahora, que lo que mencionaba Luis, de esta declaración del agua como derecho humano aquí en el país, que eso es claramente un logro de los grupos y las organizaciones y las comunidades, de una suma de acciones de muchísimos años, continua, de estar ahí, de los cuerpos que se ponen, ¿verdad? Y que es como un camino a que se pueda apostar, ¿verdad? Y que hay que subir el volumen para que haya incidencia y mencionar constantemente que hay gente haciendo otras cosas, ¿verdad? Y que todo este discurso hegemónico de la UCAEP y de la apuesta por el extractivismo no es la única vía que hay, ¿verdad? Sí, muchas gracias a todos y a Diana también por mantener estos espacios de investigación donde se visibilizan. Muchas gracias, Daniel, desde el Instituto de Investigaciones Sociales. Muchas gracias, Alonso, desde el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos. Muchas gracias a Diana, desde el CIDER de la Universidad de los Andes, y a Luis también por acompañarnos con nuestra nueva empresa del observatorio. Y bueno, también les invitamos a seguir todos estos espacios, ¿verdad? De sus redes, las investigaciones que están realizando y agradecerles a ustedes también por estar visibilizando todos estos temas y subiéndole el volumen, como dice Daniel, a todos estos espacios de esperanzas y de espacios sobre los cuales aprender otras formas de lo común, de las solidaridades. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, mucha suerte al observatorio. Sí, muchas gracias por la invitación. Quería despedirme, pero mi cámara es fatal. Miren eso. Ya te Mi vi. conexión. Voces y política. Escuchó Voces y Política, una producción